Comienza Fiebre en las Gradas, en Radio Mai. Muy buenas tardes, amigos zaragocistas. Comienza un nuevo programa de Fiebre en las Gradas, el programa de la Federación de Peñas. Te habla José Manuel Fábregas. Hoy celebramos el último capítulo de la temporada, un episodio muy especial ya que conmemoramos el 30 aniversario de la Recopa. Está hoy con nosotros Alberto Sanz, vicepresidente segundo de la Federación. ¿Qué tal estás, Alberto? ¿Qué tal, José Manuel? Para mí un placer. Ya sabes que este proyecto para mí era muy interesante y tenía muchas ganas de venir. Bueno, hoy es un programa especial de la Recopa, pero la gente te quiere conocer. Por lo tanto, ¿quién es Alberto Sanz? Bueno, pues soy un hombre, iba a decir chaval, pero me paso de chaval ya, de 43 años, padre de familia, tengo 2 niños, casado, ¿vale? Y presidente de la Peña Arcosur zaragocista. Lo que me caracteriza para mucha gente, ya que estamos aquí, pues es ser un zaragocista a ultranza, optimista, un tío muy social y debo decir a carácter de manera personal que también un poco caótico muchas veces. Bueno, se agradece que haya gente optimista hoy en día. ¿Y qué es para ti el zaragocismo, Alberto? Ostras, ¿qué te voy a decir? Ya me conoces un poco. Para mí el zaragocismo es cuando dicen una religión o una forma de vivir, pues en mi caso se cumple a rajatabla. Yo siempre digo una frase, ¿vale? Que a mucha gente se la digo, no quiero ofender a nadie, por supuesto, ¿vale? Y yo digo que igual de zaragocista que yo, pues seguramente habrá 200, 1000, 2000 o 20.000 personas, ¿vale? Pero más que yo, os aseguro que no hay nadie, ¿vale? O sea, yo llevo el sentimiento desde toda la vida, mi padre era zaragocista, mi madre era zaragocista, mis tíos son zaragocistas. Quiero decir, lo he mamado de toda la vida, lo llevo dentro y es un sentimiento que intento promulgar siempre a mis amigos, familia, a los chiquillos y tal. Para mí el zaragocismo, pues evidentemente es un sentimiento que se puede llevar dentro y evidentemente no tiene nada que ver ni con los resultados, ni con las victorias, ni con los goleadores, ni con los títulos. Para mí es básicamente el amor a los colores, el sentir lo tuyo y el tenerle un respeto y un cariño absoluto al Real Zaragoza. Eres actualmente el vicepresidente segundo de la Federación de Peñas. Cuéntanos, ¿por qué te has unido a este proyecto? Pues yo creo que era un ofrecimiento, Josema, por tu parte que yo no podía rechazar. Cuando yo me reuní contigo y me explicaste tu intención, tus ideas, y tus ganas de trabajar, pues evidentemente es algo que yo no pude rechazar. Y luego, ¿sabes qué pasa? Que es una forma de vivir el zaragocismo como muy de dentro, y eso es algo que a mí me parecía, me sedujo muchísimo, ¿vale? Dicho esto, el equipo que formaste me causó una gratísima impresión, una confianza absoluta con casi todos de nuestros compañeros, bueno, con todos, ¿vale? Algunos no los conocía, pero una vez que los he conocido son espectaculares. Y lo dicho, es una forma de vivir el zaragocismo desde dentro, activamente, poder seguir difundiendo zaragocismo y bueno, pues todos los eventos que vivimos alrededor del escudo del León a mí me atraen y me dan ganas de trabajar. Y por supuesto, con la gente que nos has reunido y el ejemplo que das tú, por ejemplo, con tu compromiso y con tu entrega, pues el equipo no podemos quedarnos atrás y tenemos que ir todos de la mano. Hoy está también con nosotros una persona histórica para la Federación de Peñas, Vicente Casanova, presidente de la Federación 2012 a 2020. ¿Cómo estás, Vicente? Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. ¿Cómo fue tu experiencia como presidente de la Federación y qué haces fuera de ella? Porque en el momento que colgaras las botas tendrías de repente un montón de tiempo libre, ¿no? Pues sí, efectivamente, eso lo puedes calcular tú bien ahora que sabes el tiempo que te ocupa la Federación. Pues hombre, yo te diría que el tiempo que estuve en la Federación de Peñas, estos 8 años fueron, pues yo te diría que de los más felices de mi vida. Como comentaba Alberto hace un momentito, estar en la Federación te permite vivir el zaragocismo en una dimensión que cuando eres un simple aficionado no conoces, acercarte a lo que es el club, a los jugadores, a la historia, a la leyenda. Entonces, para mí fue unos años muy bonitos, 8 años muy bonitos, de mucho trabajo, pero en el que pude conocer gente a la que no conocía
y hacer muchas cosas que eran cosas que yo tenía en mente que creo que eran buenas para el zaragocismo, y fue fantástico. ¿Y qué es lo que hago ahora? Pues bueno, efectivamente, como bien apuntabas, dejar esta responsabilidad me liberó tiempo, y como el fútbol me sigue llenando mucho, pues lo llené. Pues ahora mismo soy entrenador de cadetes en el Olivar, y también lo digo pues a aprender a mejorar mi inglés, ¿no? Por ahí me tira. Yo quiero agradecerte públicamente el gran trabajo que hiciste en la Federación de Peñas. Llegaste en un momento muy complicado y modernizaste bastante la Federación de Peñas, convirtiéndolo casi en una empresa. Pues sí, la verdad es que nos juntamos allí un gran equipo en el que tú formabas parte también, y lo tomamos como si fuera una empresa. Sí, se repartían las responsabilidades, se daba autonomía, había que rendir cuentas, nos autoexigíamos mucho, y yo creo que esa es la manera, ¿no? Como una empresa, pero además con el inconveniente o el aliciente de que todo esto se hace por la jeta, ¿no? Por amor a los colores. Entonces le da, yo creo, una nueva dimensión. Mañana se cumplen 30 años de la Recopa. Os quiero poner una canción, a ver si os recuerda algo, y bueno, empezamos a hablar de esta efeméride. 30 años ya de la Recopa, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Impresionante. Parece mentira, pero 30 años, cuando dices, ostras, esto pasó hace 30 años, y a mí me cuesta pensar que ese partido fuera semejante hace tantísimo tiempo. Sí, porque yo creo que las cosas importantes se te quedan dentro, ¿no? Y lo hemos revivido tantas veces contándolo, hablando de ello. Fue un momento, ayer tuve la suerte de estar representando a la Federación en el evento de la Guardia del León, y coincidimos un rato con José Luis Arjol, con Ortiz Remacha también, pero con José Luis Arjol fue un auténtico placer, porque nos estuvo contando pues cositas de entonces, claro. Ostras, y yo, claro, yo recordé el viaje, me llevó mi tío, el hermano de mi padre, ¿vale? Y yo tengo una anécdota que en el estadio estaba mi madre y su hermano, mi otro tío, por un lado, y yo con mi otro tío por otro, porque no pudimos encontrar entradas juntos y tal, y tuvimos que hacer el viaje, la estancia, o sea, la entrada al estadio y todo por separado, y no nos llegamos a ver en París ni siquiera. O sea, nos volvimos a la vuelta. Fue a la vez gracioso, pero un poco triste, por decir, joder, me hubiera gustado vivirlo con ella en el campo, pero bueno, anécdotas que surgen. ¿Esta canción la recordáis o suena? Sí, claro. Si no me equivoco, se ponía en algún gol en la Romareda, por lo menos al inicio. ¿Puede ser? Sí, esta fue la canción con la que saltó el Zaragoza y el Arsenal el 10 de mayo del 95 en el Parque de los Príncipes. Hoy en día te ponen el himno de la Europa League, de la Champions, pues en ese día eligieron esta canción, y durante muchos años el gran Arturo Siso, cuando venía un gol, pues decía gol conseguido por Fernando Morientes, y ponía el cierre de esta canción, 2001, Odisea en el espacio. Bueno, recordamos la Recopa, era un torneo muy corto, pero era un torneo bonito. Ese año voy a mencionar un poco los equipos que fueron nuestros rivales. Estaba el Auxerre de Francia, el Feyenoord, Werder Bremen de Alemania, Arsenal y Chelsea. Chelsea como subcampeón de Copa, que hizo doblete el Manchester United, y el Arsenal como vigente campeón de la Recopa, Oporto y Sampdoria. Esos fueron los equipos que junto al Zaragoza se iban a disputar ese año la Recopa. Los campeones de Copa de cada país, claro. Sí, sí. Y ostras, yo creo que recuerdo que antes lo hemos comentado, que coincidíamos los tres en que el equipo que pensábamos que quizá era más fuerte de toda la competición era la Sampdoria, que tenía un equipazo, ¿verdad? No sé si recordáis. Sí, la verdad es que la Sampdoria tuvo 5 años muy buenos, ganó una Recopa, perdió otra final de la Recopa, perdió una final de la Champions con el Barça, ganó una Liga, la Copa italiana, y sí, jugaban jugadores como Zenga, Mihailovic, Jugovic, Lombardo, creo. ¿Te acuerdas que Lombardo sonó para el Zaragoza? Sí, sí. Aquellos fichajes random que de repente... David Platt, Mancini, la verdad es que tenía un auténtico equipazo. Sí, sí, es cierto. Sí, yo creo que además todos los torneos relacionados con el estilo copero, eliminatoria, etcétera, tiene un plus de interés que ahora todavía mantiene la Copa en España, o que ha recuperado últimamente, y claro, es esto mismo pero multiplicado a nivel europeo, ¿no? A escala europea, y era una posibilidad de que un equipo pues
modesto a nivel europeo como era el Zaragoza, pues pudiera optar a un título europeo como así hicimos. Sí, pero claro, la dificultad, aparte de luchar contra estos equipos, era ganar la Copa el año anterior. O sea, el Zaragoza no ha ganado muchas copas, por lo tanto no ha tenido muchas oportunidades de jugar este título. Era lo que le hacía un título tan especial, ¿no? Para mí, yo quiero pensar que todo es producto de los proyectos y de las ganas de trabajar, del compromiso del club, tal, pero es verdad que en estos torneos el componente suerte es súper importante. Quiero decir, al final la Copa del año anterior la ganamos por los penaltis. ¿Qué hubiera sido de nosotros si Higuera hubiera sido el que hubiera fallado y Alejo hubiera sido el que hubiera metido? Ostras, pues nuestro mayor hito no existiría, ¿no? Y es verdad que practicamos un fútbol espectacular, eliminatorias preciosas, sobre todo en la Romareda, los cuartos y la semifinal, pero dices, ostras, el componente suerte, el factor suerte de esa Copa del Calderón del año anterior, que es el germen, ¿no? Solo dependió de fallar un penalti. Muchas veces, ¿no? Es como, jolín, todo ese proyecto, todo ese fútbol, toda esa manera de jugar, todo eso que lleva el Zaragoza consigo, esos años, se pudo ir al traste fallando un penalti. Sí, y eso es un poco como una mecha que activa, ¿no? Porque probablemente este equipo, porque según iba pasando las eliminatorias iba creciendo y hace que jugadores que a lo mejor hubieran pasado desapercibidos de pronto se convierten en héroes, ¿no? El propio Najim, que nunca fue un jugador habitual en las alineaciones, que había pasado por la cantera del Barcelona, por el fútbol inglés, y sin embargo está en el altar más dorado del zaragocismo. Es cierto que quizá Najim era el menos titular del 11 titular. O sea, seguramente... yo creo que Najim, si nos hubieran dicho antes del partido, oye, ¿qué jugador quieres que haya sancionado en caso de que? Pues igual era el bueno de Mohamed. Pero si no hubiera jugado Najim, ¿quién jugaba en su posición? Bueno, pues estaba José Aurelio, por ejemplo. Quiero decir, estaba Óscar, el médico, pero sí, jugaban de diferente manera. Geli podía entrar en la izquierda. Quiero decir, yo soy de los que defiende que hubo mucho mérito del 11 titular, ¿vale? Y en ese tiempo, ya sé que ahora Víctor Fernández tiene... no todos opinamos igual que opinábamos entonces, está claro, ¿no? Pero, ostras, el banquillo era muy modesto, comparado al 11 titular, porque me acuerdo que estaba Lizarralde, el malogrado Sergi, el gran Sergi, que estaba de lesiones, Darío Franco con lesiones... No sé, García San Juan, sí, Loreto arriba. Y Loreto, por ejemplo, no acabó... Nunca triunfó Loreto. Claro, en un equipo que metió... ¿Cuántos goles esa temporada? Quizás 70, 75 entre todas las competiciones. Loreto creo que no marcó. Sí, tal vez lo que le falló al Zaragoza esos años para haber hecho una liga mucho mejor fue un buen banquillo, ¿no? Pero bueno. Totalmente de acuerdo, porque siempre nos quedará el regusto de que no hemos conseguido una liga, ¿no? Con los magníficos ni zaraguayos. Bueno, o con Chechu Rojo, que estuvimos durante unos minutos con opciones de conseguir el título, ¿no? Sí, lo que pasa es que en Mestalla jugábamos, nos pusimos 0-1, lo que pasa es que es cierto que nos duró poco la alegría en ese rato, y acabamos cuartos. Sí. Bueno, ya sabemos, otro episodio que es mejor. Bueno, hoy toca hablar de la Recopa. Las dos primeras rondas en Valencia, contra el Gloria Bistrita y el Tatran Presov. Poca historia. Nos asustaron en la ida en Rumanía, pero la vuelta los aplastamos 4-0. ¿Estuvisteis alguno de vosotros en Valencia? No, yo no estuve, no. Tampoco. Yo era muy joven, si me hubiera ido a Valencia me hubiera costado un problema familiar. Lo mismo digo. Pero bueno, llega la eliminatoria con el Feyenoord y yo creo que esa es la que nos abre los ojos a todo el mundo, ¿no? Un partido inicial en Rotterdam que perdimos 1-0, pero que probablemente se pudo haber ganado 1-3, 1-4. Fue una auténtica exhibición del Real Zaragoza. Yo creo que quizá es, no sé, igual es el partido más brillante que yo recuerdo al Real Zaragoza en Europa. Recuerdo el balón al palo de Snyder, recuerdo el tiro de García San Juan. Eso es, la volea. Recuerdo paradones de Goy. Recuerdo que yo, claro, imagínate, si soy un exaltado zaragocista ahora, imagínate con 13 años. Pues era una bomba explotando en cada minuto y yo estaba indignadísimo cómo era posible que no hubiésemos ganado 1-4, ¿no? No sé. Luego llegó la vuelta contra el Feyenoord en la Romareda.
Ese día el ambiente fue auténticamente espectacular. Yo recuerdo que en el descanso íbamos 0-0 y lo veía muy negro. Buah, pero ese gol de Snyder, ese gol de Pardeza, y ahí salimos de la Romareda pensando que sí que era posible ganar la Recopa. Estábamos en las semifinales. Sí, yo creo que de pronto nos pusimos todos a soñar, ¿no? Porque era un camino que lo empezabas y cuando lo empezabas no pensabas que ibas a llegar a optar al título, ¿no? Y según iban pasando fases y según ibas viendo las posibilidades de aquel equipo, ¿no? Tan creativo y tan bueno, pues ibas pensando, decir, oye, pues es posible, ¿no? Luego en las semifinales el sorteo nos acompañó un poco, emparejó al Arsenal y la Sampdoria, nos tocó el Chelsea, que le faltaban 2 o 3 años para ser la potencia que es hoy en día. Bueno, en la ida otro partido auténticamente espectacular, 3-0 y una vuelta que, aunque el marcador es 3-1, fue realmente plácida. Yo no tengo ese recuerdo, ¿eh? Yo sí, porque los 2 goles últimos fueron muy tarde y nos tenían que meter 5. Sí, pero yo la sensación esa de que el Zaragoza a veces fuera de casa en esos años jugaba bien, pero perdía prestaciones, ¿no? Entonces, yo cuando nos adelantaron, yo plácida, sí recuerdo que después del empate de Santiago Aragón, que estábamos pasando un rato bastante malo en ese momento, evidentemente se nos fueron los nubarrones, ¿no? Pero es verdad que con el 1-0 yo tengo el recuerdo de decir, ostras, cuidado. Bueno, y llega ya la final de París, de lo que vamos a hablar. Contarme, Alberto, Vicente, ¿cómo vivisteis esos días? ¿Cómo fueron vuestros viajes? Luego os contaré yo el mío. Bueno, pues yo tenía entonces 29 años, ya trabajaba, tenía mi dinerillo y lo tenía claro, ¿no? Luego con el paso del tiempo, afortunadamente vivimos muchas finales, ¿no? Pero en aquel momento yo pensé que, esto es una final, esto tengo que ir sí o sí. Y fuimos en un viaje organizado con los amigos y bueno, pues fue uno de los momentos más felices de mi vida, ¿no? Yo siempre digo que el Real Zaragoza ha sido una de las fuentes de felicidad de mi vida y lo recuerdo fantástico, ¿no? Fuimos allí, en este caso gastamos ahorros y nos fuimos en avión y lo recuerdo fantástico. O sea, yo recuerdo el momento del gol de Nayín con la juerga que llevábamos en la grada. Yo me acuerdo de tirarnos abrazados y caer 4 o 5 filas para abajo rodando, saltando. Luego en el aeropuerto recuerdo que el vuelo se retrasó y estuvimos en el aeropuerto bastantes horas allí tirados. Pero bueno, no sé, yo creo que la aproximación al término felicidad que he alcanzado en mi vida, una de las veces probablemente sería en el Parque de los Príncipes. ¿Tú, Alberto? Yo fue muy diferente al de José Vicente. Yo era muy joven, yo tenía 13 años, evidentemente no podía ir solo, ¿vale? Mis padres me habían llevado ya a la final del atraco que nos hicieron en Mesta ya 2 años antes, en Luis Casanova con el Madrid. Fui a la del Calderón, ¿vale? Y claro, a mí no me entraba en la cabeza que nadie me llevara a París. Y como he contado antes, consiguió mi tío un viaje caro en aquella central de viajes que organizaba en Gran Vía, tal. Me fui en autobús, un viaje larguísimo que a mí me pareció aquello como divertidísimo, brutal, una experiencia. Para un crío de 13 años, imaginaros, ¿no? 17 o 16 o 14 horas metidas con zaragocistas. Evidentemente ellos todos bebían cerveza, yo no. Pues con sus canciones, su ambiente, su rollo, para mí espectacular. Pero claro, luego lo que fue el llegar al estadio, ver a la gente alrededor de la Torre Eiffel, las banderas del Zaragoza. O sea, es algo... es que yo, no sé cómo puedo explicarlo. O sea, para mí estar viendo a la gente de Zaragoza debajo de la Torre Eiffel, entrar al estadio y ver todo ese fondo lleno de zaragocistas, los cánticos, los abrazos, evidentemente, bueno, en el gol de Nayim, que yo qué sé, yo tengo los abrazos guardados para siempre hasta el día que me muera con mi tío y con todos los de alrededor que había en la grada, porque eso fue... Creo que, no sé si alguna vez tendré un éxtasis momentáneo como ese, confío en que sí, porque ahora celebramos un gol contra el Mirandés en el minuto 80 y tantos y yo lo celebro prácticamente igual, ¿vale? Pero como decía mi compañero, pues es lo más aproximado a la felicidad, a una explosión de felicidad que quizá hayamos tenido nunca. Sí, yo recuerdo también la previa, ¿no? En los Campos de Marte bajo la Torre Eiffel,
que tenían una zona de vía para los seguidores del Arsenal y otra para nosotros. Yo me acuerdo que nosotros nos acercamos ahí a la zona fronteriza y nos sacamos unas fotos con la gente de ellos y tal, con muy buen ambiente. Y recuerdo también otra anécdota que no acabó en tragedia por muy poquito, que estábamos debajo de la Torre Eiffel y un aficionado zaragocista... De Ibdes, creo. De Ibdes, me parece. Sí, con unas botas camperas... que me acuerdo que entonces estaban de moda, se subió por una de las patas de la Torre Eiffel y el hombre allí iba subiendo a la Torre Eiffel y la gendarmería francesa abajo intentando que bajara y el tío pues todo motivado que el rato que yo estuve por lo menos no se cayó, pero para haberse matado. Si yo no recuerdo mal, de hecho buscaré en mi super hemeroteca que tengo en el móvil de fotos zaragocistas. Creo recordar que tengo alguna que llegó a incluso en lo alto del arco, del primer arco, llegar a atar alguna bandera zaragocista. A mí me suena que coló la bandera. Eso fue... Yo tengo el recuerdo de verlo subir, no me acuerdo de la bandera, pero sí que tengo posteriores. Pues mi recuerdo fue un poco una mezcla, la de Vicente y la tuya, Alberto. Yo tenía 12 años, un año menos que tú. Para mí fue también increíble. Yo no pude estar en el robo de Mestalla porque era la comunión de una prima mía. No pude estar en la final del 94 porque un profesor no le parecía bien que un niño de 11 años faltara un día al colegio. Juan, el día que te vea te vas a enterar. Y nada, me fui en avión con mi padre. Es probable que coincidiera con Vicente y para mí fue también muy, muy importante porque fue la primera vez que volé en avión. Volé en un Jumbo, nunca he vuelto a volar en un avión tan grande y ese día me enamoré de lo que era viajar en avión, de los aviones. Y ese día nació el sueño en mí de ser piloto y años más tarde lo pude conseguir. Por lo tanto, el 10 de mayo del 95, inolvidable para mí, tanto por el Real Zaragoza como por esa experiencia personal, la verdad. Una experiencia religiosa. Y fue llegar a París. Yo había salido muy poco de Zaragoza, había ido únicamente a Barcelona a ver a mis primos y recuerdo ver todos los edificios. ¡Buah! Para mí fue increíble. Y luego también destaco un poco... Esto que acaba de comentar Vicente de la organización, me pareció que estaba todo súper bien organizado. Una parte de la plaza del Campo de Marte para los del Arsenal, otra para los nuestros, y luego camino al estadio, unos íbamos por una parte del Sena y los otros iban por el otro. Y a mí fue una experiencia increíble, aunque yo estaba muy mal acostumbrado a esa época y yo decía, vamos a ganar seguro. Vamos a ganar seguro, ha caído la Sampdoria, al Arsenal los ganamos seguro. Yo tengo que contar otra anecdotilla casera, ¿vale? Que mi madre, la pobrecilla, me lo recordaba a menudo. Y es que esos días previos, mientras estábamos en casa, ¿no? Y pues tal, no sé qué, mi madre me decía, luego con el tiempo me decía, yo estaba súper asustada porque tú estabas tan convencido. O sea, no me entraba en la cabeza de que el Real Zaragoza pudiera perder, lo que son las cosas de la edad y de cómo era ese equipo, ¿no? Y mi madre me decía, Alberto, hijo mío, sé consciente que es un partido que podemos perder y puedes volver llorando, porque el partido de Mestalla, de Luis Casanova a la final, yo recuerdo llorar infinitamente y ese día le prometí... Yo ese día lloré también. Odio eterno al árbitro, ¿no? No, sí, por supuesto. Y al club que teníamos enfrente. Yo también. A los dos magnates del fútbol español les prometí odio eterno para siempre. Yo recuerdo también encerrarme en el baño y llorar. Fueron mis primeras lágrimas zaragocistas de ese día, el robo de Valencia. Que fue tremendo. Pero escucha, el partido de la Recopa es algo que nos quitó todos los males. Sí, pero es algo que yo creo que solo lo entiendes si no eres de los equipos, de los tres equipos más poderosos. Totalmente, ¿no? de acuerdo, Vicente. Porque no es lo mismo ganar un título, una copa, teniendo muchos recursos que no teniendo tantos recursos. Entonces, lo nuestro tiene una dimensión que ellos no entenderán porque nosotros no tenemos los recursos que ellos tienen habitualmente. Y aun no teniéndolo, nosotros fuimos los mejores. Totalmente de acuerdo. Esta semana los aficionados culés se han pegado un disgusto tremendo y el año que viene van a volver a estar ahí y el siguiente y se les fue Messi y ahora tienen el Lamine y en cambio nosotros a saber cuándo volvemos a disfrutar de un éxito así. Pero tenemos algo que yo no me canso de repetir en los eventos donde vamos o donde tal. Tenemos un algo súper importante que es el cariño y el amor a los colores que hemos engendrado durante estos años malos. Eso está grabado a fuego para todos los zaragocistas. Sí, yo creo que hay
Y yo también, cuando estuve en la responsabilidad de que ahora ostentas tú, Josema, cuando tienes ocasión de ir a otras ciudades y ver otras aficiones, te das cuenta que realmente nuestra afición es una afición 5 estrellas. O sea, el grado de compromiso, de fidelidad, de movilización que tiene esta federación y la federación y los aficionados es algo que supera lo habitual. Y muchas veces a nivel nacional se les llena la boca con otras aficiones de otros clubes, y realmente midiendo la contraprestación que te ofrece el equipo frente a lo que le da la afición, no se me ocurre ninguna por encima de la nuestra. Una afición 5 estrellas que mañana va a llenar seguro la Romareda contra el Cartagena. Tenemos que animar a nuestros jugadores, apoyarlos en este momento tan complicado, objetivo de mínimos, y seguro que mañana sacamos el partido adelante. 30 años después de jugar con el Arsenal, nos toca con el Cartagena jugarnos la vida, pero como dice Vicente, afición 5 estrellas, mañana vamos a estar ahí. ¿Habéis estado a gusto? Muy a gusto. Muy bien, disfrutando el momento. Pues nada, me toca despediros de vosotros y nada. Muchas gracias, Alberto. Un placer, y Josema, cuando necesites y cuando quieras, ahí estamos arrimando el hombro. Es un placer ser compañero tuyo de la Federación, y muchas gracias a ti también, Vicente. Igualmente, muchísimas gracias y mucha suerte y ánimo, que lo estáis haciendo muy bien. Muchas gracias. Hacemos una pausa con nuestra canción futbolera, que hoy viene con sorpresa, y a continuación entrevistaremos al gran héroe de esa noche parisina. No te vayas en este último Fiebre en las Gradas de la temporada.
Ya estamos aquí de vuelta en Fiebre en las Gradas, en el especial programa conmemorativo de 30 aniversario de la Recopa que se hace mañana. Y estamos nada más y nada menos que con el héroe de aquella noche, Mohamed Ali Amar. Nayin, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí en el programa de la Federación de Peñas. Es un apoyo muy importante que estés aquí con nosotros. ¿Qué tal está hoy Nayin? ¿Qué haces hoy en día? Bueno, ahora estoy en mi ciudad, en Ceuta, trabajando en el equipo de mi tierra como coordinador del fútbol base e intentando pues sacar nuevos talentos para el Ceuta. El año que viene me parece a mí que vamos a tener que viajar a Ceuta a ver el Ceuta Real Zaragoza. Ojalá, ojalá, sería muy buena señal para los dos equipos. Nosotros aquí en Ceuta porque ascenderíamos y el Real Zaragoza obviamente porque se mantiene en la categoría. En el especial de hoy vamos a repasar sobre todo lo que fue la trayectoria en la Recopa de nuestro Real Zaragoza, pero antes de nada queríamos conocer un poco tu historia más personal, saber qué fue de ese chico que sale de Ceuta, llega a la cantera del Barça y se convierte nada más y nada menos en el primer jugador español en jugar en la Premier League. Cuéntanos un poco cómo fueron tus orígenes en el mundo del fútbol. Bueno, pues un chico normal de un barrio humilde, de una familia humilde, en la cual pues se jugaba al fútbol en la calle y bueno, me, me federé con 11 años en un equipo aquí que se llama Pedro la Mata en Ceuta, luego pues pasé a infantiles a otro equipo que se llama Unión África Ceutí y ahí me vieron unos ojeadores de la península, porque jugamos el Campeonato de España contra el Betis y bueno, y ahí ya empezó mi historia. Me vieron ojeadores, me vio uno del Barça, pues llamó al club, me fui a hacer una prueba, me quedé y ahí empezó mi historia en el Barça. 4 años en la Masía, 2 en el primer equipo, con la desgracia de romperme el cruzado y no poder jugar al 100% de mi potencial. Que es una de las espinas que tengo grabada en mi carrera, pero bueno. Luego, pues tuve la suerte de que Terry Venables, que fue el que me ascendió al primer equipo del Barça, fichó por el Tottenham y cuando vio que yo no contaba conmigo Johan Cruyff, me llevó para allá. Por eso, pues yo no sabía que era el primer español en debutar en la Premier, pero bueno, lo que sí lo tengo claro que lo disfruté muchísimo, el fútbol, el ambiente, la pasión y bueno, y jugar con grandes jugadores, pues como Chris Waddle, Gary Lineker, Paul Gascoigne. Paul Gascoigne y alguno que otro más. Así que nada, y ahí pues Víctor Muñoz, que fuimos compañeros en el Barça, pues ahí pues me fue a buscar para traerme al Real Zaragoza y a partir de ahí ya pues, los zaragocistas ya saben mi historia. ¿Cómo fue esa llegada a Inglaterra? Al principio complicada porque yo no tenía el idioma, obviamente, me costó el idioma, tenía la ventaja que tenía un entrenador que hablaba castellano, ¿vale? Pero al principio me costó, pero bueno, fueron 3 meses de aprender, de empaparme de la idiosincrasia, la cultura y el idioma del país, que es importantísimo para que tú te adaptes a todo, incluido el fútbol. Y me ayudaron bastante, la verdad. Aprendí muy rápido con los compañeros a entendernos dentro del terreno de juego, a comunicarnos con lo básico y bueno, y poco a poco pues ya entendiendo un poco la cultura del fútbol inglés, de cómo piensan los ingleses, de cómo sienten el fútbol, pues me he ido adaptando y la verdad es que bueno, lo disfruté muchísimo. Tuve la suerte de ganar una FA Cup ahí en el 91 contra el Nottingham Forest en Wembley y bueno, ganamos 2-1 y es la última FA Cup que de momento que ha ganado o la última que ha ganado el Tottenham hasta el momento. Y bueno, y así fue. Luego, después de eso, Víctor Muñoz, que era el director deportivo del Real Zaragoza, pues se fijó otra vez en mí y dijo, bueno, pues me voy a por Najim a ver si lo podemos traer al Real Zaragoza. Yo tenía muchísimas ganas de volver al fútbol español. Obviamente el Real Zaragoza, que siempre ha sido un equipo de puntero dentro de la liga y habitualmente de buenos jugadores, de buen fútbol, no lo dudé. Y luego, pues cuando vi el primer entrenamiento, digo, yo he acertado en venir aquí, porque había una calidad extraordinaria, un talento buenísimo y encima unas personas maravillosas. Así que me acogieron muy bien, tuve una adaptación muy, muy rápida y nos entendimos a la primera.
En ese vestuario, con esos compañeros, me fue mucho más fácil y bueno, no tenía la intención de Víctor de que yo debutara ese año porque me vine en marzo. Tenía pensado el club en que yo debutara a la siguiente temporada, pero dadas las circunstancias, Víctor tenía que contar conmigo. Yo encantado, obviamente, pues por eso vine, para jugar al fútbol. Y me acuerdo mi primer partido que fue contra el Valencia, que ganamos 2-1. Luego fuimos al Calderón, ganamos 0-4 y de ahí arrancamos porque íbamos por ahí abajo. La verdad es que la temporada siguiente, 93-94, fue uno de los años más especiales del Real Zaragoza. Le costó arrancar al equipo, si no recuerdo mal, la jornada 9 estábamos en promoción, en Sí, sí, sí. descenso, y llegó el partido con el Tenerife, que ganamos 6-2, si no recuerdo mal. Y a Sí, ese partir... partido vamos, yo recuerdo perfectamente ese partido porque a mí personalmente tuve una buena actuación en ese partido en concreto, con asistencias y ahí fue ahí el arranque. Al final el talento y con los jugadores comprometidos que había en ese vestuario tenía que salir. Y mira, pues poco a poco nos adaptamos a lo que nos pedía Víctor y con ese talento y con ese compromiso y con ese vestuario, pues las cosas surgen de manera natural. Esa temporada fue el año del 6-3 al Barça, el 4-1 al Madrid, y en el que se ganó la cuarta Copa del Rey para el Real Zaragoza, que sin esa copa no hubiéramos podido ganar luego la Recopa. ¿Qué recuerdas de aquel torneo copero? Yo, Nayin, perdona que no Sí, te deje hablar todavía, yo me acuerdo que era un niño, no se veían los partidos de fuera y yo estaba con la radio y esa eliminatoria con el Sevilla me temblaban las piernas y hasta que escuché en la radio que marcó Poyet, yo no cabía en mí. sí, porque el Sevilla tenía un gran equipo, un gran portero en la persona de Unzué. Era uno de los punteros en la liga y bueno, ningún partido es fácil, es que ningún partido es fácil y más una eliminatoria entre dos equipos de primera. Una eliminatoria muy igualada en la cual pues una vez más surgió Poyet con su magia goleadora que parecía que tenía un imán cuando se centraba tanto Alberto como yo como cualquiera y bueno, y nos aclaró un poco el camino, pero no fue fácil. Por el Badajoz, por ejemplo, estuvimos ahí creo que perdimos o empatamos, no me acuerdo, pero Perdimos 1-0. 1-0, imagínate, entonces joder, no fue fácil. El Betis aquí nos empató en el último segundo Gol del de tiempo Roberto Ríos. regular, luego Sí. tuvimos que remontar en la prórroga. Pero ¿quién dice que esto es fácil? Que es que al final todos los equipos son buenos, son competitivos y bueno, y nosotros éramos uno más, quizás con un poquito más de talento que la mayoría de los equipos y por eso llegamos a la final y la ganamos de la manera que la ganamos, que no sé si te acuerdas, Sí, sí, me acuerdo perfectamente. porque, Perfectamente. por- porque nos quedamos con uno menos, con la expulsión de Santi. Al final Andoni tuvo que hacerse una parada espectacular a cabezazo de Salva y bueno, y a partir de ahí los penaltis, que ya sabemos lo que son los penaltis. Otra vez salió Andoni, que le paró el penalti a Alejo, que fuimos compañeros en el juvenil del Barça. Y bueno, y a partir de ahí pues se empezó a forjar la mítica historia de la Recopa. La mítica historia de la Recopa de la que vamos a hablar inmediatamente. Esa Copa del Rey nos abrió las puertas, nos dio el pasaporte para poder jugar en Europa. La Recopa era un torneo muy corto. Las dos primeras eliminatorias, seamos sinceros, eran un trámite para un equipo español. Sí, El pero no primer... era fácil porque ten en cuenta que teníamos que irnos a Mestalla a jugar por la Sí, sanción de la Romareda. sí. Entonces no había tanta gente en el campo y tampoco había un ambiente europeo que digamos Ujú. que la que vivimos en Zaragoza contra el Feyenoord y el, Sí. y el Chelsea. No era fácil, encima perdemos el primer partido En contra los rumanos en un Sí. campo complicado, en un campo difícil, césped en mal estado, complicado, un campo que parecía de tercera, segunda B aquí en España. No había un ambiente europeo que digamos, que digas, "Bueno, estamos en Europa jugando Ujú. hasta que no llegamos al partido del Feyenoord, pues bueno, fuimos a Tatran Presov y tres cuartos de lo mismo. Pero bueno, menos mal que allí pues sacamos un 0-4 y en la ida fue un poquito más de trámite.
Sí, así es. Eliminamos al Gloria Bistrita después de perder 2-1 en la ida, Claro, en la que Cedrún incluso se convirtió en un héroe en ese partido. Le superamos en Valencia sin problemas. Fuimos a jugar al Tatran Presov 0-4 allí, que ya sentenciamos la eliminatoria. Una vuelta a un trámite y llegó el primer partido duro contra el Feyenoord, que jugaba Blinker, jugaba Larsson, Ed de Goey y el el de primer. Goy que fue una locura el partido que hizo allí en Rotterdam. Es decir, lo paró todo. Que el mejor partido que hicimos del campeonato lo perdimos 1-0. Sí, sí, estoy Y totalmente de acuerdo contigo. Yo recuerdo ese partido de 0-3, 0-4, de decir, ¿cómo está bueno, de jugando nuestro Real 1-4, Zaragoza? 1-5 tranquilamente, sí, Fue sí. espectacular y es que me acuerdo, es que mañana se hacen 30 años, pero es que me acuerdo como si fuera ayer, de que tuvo que abandonar el terreno de juego por una pequeña lesión, nada, Solana, y entonces Sí, mientras estábamos con uno menos, entre que volvía al campo, fue aprovechó Larsson, cuando nos vino el 1-0 y correcto. ya Ese es el fútbol profesional, ¿no? Bueno, aprovecharon de esa circunstancia y nos metieron ese gol. Pero bueno, después de ver cómo jugamos y cómo estuvo el equipo, teníamos plena confianza de que en la Romareda íbamos a tener nuestra oportunidad, como así fue. Al final, no sé tú si has visto el ambiente de la Romareda en nuestra época, pero era una locura. Es que ganarnos ahí era muy difícil con el empuje de la afición y obviamente del nivel de los jugadores. Todos a un nivel altísimo, con un compromiso increíble. Vamos, era un equipo de hombres. Ahí sí que todo el mundo daba la cara por todos. Y bueno, era muy fácil jugar con ese equipo. Da igual, íbamos perdiendo, ganando, empatando, da igual, jugábamos igual, de la misma manera. Con la intensidad que teníamos que jugar, con la calma y la pausa que teníamos que jugar, y luego, pues, que arriba teníamos también gente letal, Juan Schneider, Pardeza, Paquete. Es que había un equipo, Santi, todos. Es que no puedes. Y encima me acuerdo yo mucho de la defensa, porque era un equipo tan ofensivo que dejábamos a la defensa en la mayoría de las jugadas en superior en numérica del rival y lo solucionaban de manera increíble. Chucho, Santi, ¿qué digo así? Chucho, el negro Cáceres, Xavi y Alberto, vamos, eran una de las mejores defensas del campeonato sin duda alguna por cómo jugaba el equipo. yo recuerdo ese partido con el Feyenoord, ese partido sí que fue de verdad En de ambiente europeo, ambiente europeo, al correcto. descanso 0-0, pero yo me acuerdo salir del campo con el 2-0, yo tenía 12 años, pero yo en ese momento cuando eliminamos al Feyenoord dije, esto sí que se Aquí, puede aquí ganar de puede verdad. pasar algo. Sí, 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 sí. sí, sí. Ahí nos Luego, dimos cuenta nosotros también, tal como tú lo estás diciendo, que nos dimos cuenta bueno, que íbamos en serio, que íbamos a por ello. luego llegó el sorteo de semifinales y en la mente de un niño de 12 años nos tocó el rival más sencillo que podía habernos tocado en ese momento, nos tocó el Chelsea. Y recuerdo que la otra eliminatoria fue Sandor, Arsenal-Sandoria. De los cuatro que quedaban, era el que más miedo me daba. Jugaba Gullit, jugaba David Platt, Lombardo, Viali. Era un equipo que venía de los mejores años, la final con el Barcelona, y me daba bastante miedo. ¿Cómo viviste la eliminatoria con el Chelsea? bueno, en casa la verdad es que nos pusimos por delante del marcador muy rápido y luego ellos apenas creaban fútbol. Hasta que no salió Glenn Hoddle, que era el entrenador jugador, que manejaba un poco el ritmo y tenía la calidad para bajarla y tocar. Era un equipo muy físico, muy rocoso, muy agresivo, pero nosotros a la hora de competir metíamos la pierna, la cabeza, competíamos y luego cuando teníamos el balón sabíamos que era bueno, nuestra ventaja sobre el Chelsea, el tener la pelota, en buscarles y así fue. Todo el equipo jugó a un nivel muy alto y bueno, nos pusimos. Es importante contra esos equipos ponerse por delante y bueno, y al final pues sacamos más o menos un resultado bueno, pero nunca definitivo. Yo lo avisé antes de ir a Londres. Digo, ten cuidado que los ingleses es que van a ir los 90 y tantos minutos que dure el partido a full
Y eso pasó, con una desgracia en la primera jugada del gol de ellos, pero bueno, jugamos con personalidad y ya cuando metió Santi, bueno, ya tenían que meter cuatro más y era complicado. Así que nah, el equipo ahí en Inglaterra demostró muchísima personalidad. Encima sin algún defensa importante, no sé si era Xavi que no pudo ir y jugó Chucho Solana de central y Cafú de lateral. No sé si te acuerdas, de lateral izquierdo, que con la izquierda Cafú no le pega ni el mejor lateral derecho, pero derecho. Pero bueno, Bueno, fue ahora que mencionas a Cafú, ya has mencionado el gol de Santiago Aragón, fue un auténtico golazo y trajo una de las sí, imágenes icónicas de ese torneo, con la celebración la tuya, celebración, con sí, sí, sí. Cafú y a Santiago Aragón, que había nacido su niña, y Sí, María, sí, 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 estuvisteis sí. ahí imitando la famosa celebración de Bebeto, Cafú y Romario en el Mundial del 94. Sí, sí, fue algo instintivo, rápido. Cuando metió Santi fue a dedicárselo a su hija y al final bueno, fuimos directamente a celebrarlo con él, Cafú y yo, y fue algo increíble. Fue un golazo maravilloso. Y bueno, fue el año de la Copa y ahí pues la cigüeña apareció en unos cuantos matrimonios. Así que nada, la verdad es que fue espectacular, espectacular el gol de Santi con esa calma que tiene siempre, con esa calidad y bueno. Y cuando ya te digo, metimos el gol, dijimos, ah, estamos en la final, chicos. Ah, y ya al final nos mantuvimos, metieron dos goles al final, pero ya tenían que meter dos más y no había tiempo. Bueno, y nos clasificamos para la final en el Parque de los Príncipes. El rival finalmente es el Arsenal, que eliminó a la Sampdoria en penaltis, con un gran Sí, David Seaman que paró 3 penaltis. es que estamos hablando de en ese momento, uno de los mejores porteros del mundo, sino el mejor. Es que Ujú. David Seaman llevó al Arsenal a la final. Y bueno, yo he jugado mucho contra él cuando mi época del Tottenham y te puedo decir que un porterazo. Jugamos una semifinal en Wembley de la FA Cup, Arsenal-Tottenham, que ganamos 3-1 y el tío, bueno, pues sacó paradones espectaculares. Pero bueno, al final, pues ya, en la final, cuando hablemos de ella, pues ya sabemos lo que pasó, pero David Seaman estamos hablando de un porterazo. ¿Cómo fue la preparación para la final? ¿Y cómo se sobrepuso el equipo de esa lesión de Juanmi, que venía siendo el portero titular unos días antes en el campo contra el Sporting de Gijón? Tuvo que ser muy duro para él. Durísimo, durísimo, obviamente, porque estaba jugando muy bien. Tuvo la desgracia de lesionarse en Gijón, en un despeje que erró y bueno, y se rompió, creo que el cuádriceps y intentó recuperarse, pero no pudo. Pero bueno, se portó de manera profesional con Andoni. Andoni igual, Andoni estaba triste y contento a la vez porque, bueno, veía a su compañero que se había lesionado. Ya te digo, había un grupo humano maravilloso apoyándonos continuamente. Obviamente estábamos al lado de Juanmi en ese momento, más que a nadie porque, bueno, estaba haciendo un campeonato muy bueno y, bueno, y esto es fútbol, al final es fútbol y él tuvo la cruz en ese momento y Andoni pues la cara, pero cuando ganamos Juanmi era el primero en venir y saltar encima de mí y abrazarme y eso pues demuestra que éramos un equipo. ¿Y cómo fueron los días previos? Porque al final para el Real Zaragoza jugar una final europea es algo único. Quería Sí, saber bueno, cómo lo vivíais. cada uno en su interior bueno, se lo toma de una manera o de otra. Pues yo, por ejemplo, no cambié mi rutina. El entrenador intentó no cambiar las rutinas porque al final y al cabo es un partido de fútbol, aunque sea una final, pero claro, hay jugadores que interiormente pues son más tranquilos y otros más nerviosos o piensan más. Pero bueno, era un grupo de hombres ya maduros que sabían que era una oportunidad importantísima en nuestra carrera, pero yo personalmente, estoy hablando de mí, creo que muchos de mis compañeros intentamos mantener todas las rutinas posibles dentro de lo especial que era el partido para todos nosotros. ¿Y qué recuerdas del partido, del ambiente, del saltar al campo? Yo me acuerdo de cuando íbamos llegando
al campo es que no veía ingleses, solo veía zaragocistas. Solo veía zaragocistas. Y entonces era una sensación de decir, chicos, es que estamos jugando en casa. Estamos jugando en casa y esto hay que, por esa gente que ha venido, que se ha gastado su dinero, que se mete la paliza, que se está metiendo en trenes, autocares. Bueno, al final lo haces por ti, por tu familia, pero también por esa gente. Es que no veas, es que se comieron a la afición inglesa en el campo. Es que la afición inglesa apenas se oyó solo cuando marcaron el gol, pero es que nuestra afición no paró en todo el partido. Y por esa gente la sensación era esa, un silencio sepulcral en el autocar, muy concentrados todos y viendo la marabunta de zaragocistas que iba al campo. Era maravilloso. El partido empezó bien para nuestro Real Zaragoza, un auténtico golazo de Snyder que luego tú... Sí, Juan lo cuenta mucho y es verdad. Al final, él mete un golazo, él nos llevó a la final con sus goles en casi todas las eliminatorias, creo que solo no marcó en una. Eh, y bueno, al final, pues lo importante es que se ganó. Juan, obviamente, eh, contentísimo por haber ganado y eso es lo que cuenta al final. Sabemos que al fin, la carrera que hizo Juan después, uno de los mejores delanteros del mundo del momento y bueno, y después de eso se fue al Real Madrid, quiero decir. Que estamos hablando de un jugador superlativo, de que un jugador que para mi equipo dámelo siempre por su competitividad, por su talento y la verdad es que bueno, mi gol lo eclipsó un poco al suyo, pero los que sí nos acordamos, obviamente dijimos, oh, la calidad era increíble y creo que ese tobillo se lo lesionó en el calentamiento. Vaya. En alguna entrevista lo oí decir que estuvo fastidiado de ese tobillo. Digo, pues menos mal, si llegas a estar bien, pues metes 3 o 4. Fue algo que, La bueno, verdad es que era sí. un equipo, éramos una familia dentro y fuera del vestuario y eso se notaba en los partidos. Nos juntábamos mucho a hacer asados porque habían argentinos, uruguayos en el equipo. Íbamos a una casa de uno, a casa de otro, y es decir, que había un ambiente buenísimo dentro del vestuario. La verdad es que si me dices que Juan se lesionó el tobillo en el calentamiento y jugó, yo me lo creo porque era Sí, sí, todo sí, sí, raza, sí, era sí, todo sí, sí, fuerza y era sí, una sí. auténtica bestia. Se Hubo un torció momento, el tobillo. Sí, sí. hubo un momento en la prórroga que marcó también el devenir de la final, cuando entra Geli Sí, sustituyendo a García San Juan y te cambian a ti de banda, te ponen en la derecha y llegó el minuto 119. el destino, al final estaba escrito de que bueno, de que era nuestro día, no mi día, nuestro día, porque yo solo pateé un balón desde medio campo y entró, pero para llegar a esa situación necesitas a un equipo entero bueno, y era el destino de que ese Real Zaragoza, por el buen fútbol que hacía, por cómo jugaba, eh, no se podía escapar, no se podía escapar, lo teníamos clarísimo. Aún en los penaltis creo que si hubiéramos llegado, eh, Andoni, aunque enfrente había un gran portero como David Seaman, seguramente Andoni hubiese parado más de uno. Quiero decir, estaba destinado a que el Real Zaragoza sea campeón de Europa, lo hicimos de manera que aún después de 30 años la gente se acuerda, aunque no sea zaragocista, de la manera que se ganó. Y todos esos jugadores, obviamente, tienen su nombre con letras de oro en el corazón del zaragocismo, sin duda alguna. No solo yo, todos, y te puedo mencionar uno por uno, porque los que no jugaban fueron fundamentales, porque nos mantenían a todos bueno, alerta bueno, y gracias a eso pues tuvimos esa oportunidad de poder llegar a una final y ganarlo. Y cuéntanos por enésima vez, cuando te llega la pelota, Sí, bueno, yo te puedo explicar en un minuto o dos, pero la mente es tan privilegiada, es tan inexplicable a veces que eso es lo que pasó. Pasó algo inexplicable porque no lo pensé. Es que no lo pensé, es que fue una serie de cosas que pasaron durante la jugada
que la mente, te lo explico en 2 minutos, y la mente reaccionó en medio segundo. Es decir, controlar el balón, quedarme botando, intentar pasarle a Miguel o a Juan, era mi trabajo, asistirles, y cuando pensé que podían estar en fuera de juego, vi al portero adelantado. Y como me quedó el balón perfectamente botando, digo, esta es la mía. ¿Cómo? No, no te lo puedo explicar. Así me salió y sin pensarlo apenas. No, ya lo había hecho con anterioridad en categorías inferiores y no sé, es una cosa que sale de manera instintiva. Y así, bueno, le golpeé, cuando le golpeé, digo, Nadimo, sentí en mi pie que le había pegado bien. Digo, lo has pegado bien, pero hace falta que se equivoque el portero. Si es que el portero, si no se equivoca, porque no estaba tampoco tan fuera del área, quiero decir, de la portería, mejor dicho. Y se equivocó en una décima de segundos, porque no lo esperaba. No lo esperaba que yo golpeara desde ese lado, desde un lateral del campo, y de la manera que lo golpeé, porque el balón subió muchísimo, pero también bajó muy rápido por la forma que le pegué, ¿no? Eso te iba a comentar, que fue realmente un gol extraño porque por la altura que cogió el balón. Fue una Sí, parábola muy claro, porque le importante. pegué un poco en la parte externa del pie, ¿vale? Mm, bueno, y eso pues hace que el balón pues dé muchas vueltas, y a la hora de bajar pues bajó más rápido de lo normal, porque si le pegas de empeine para arriba pues baja un poquito más, con menos velocidad. Pero bueno, era el golpeo que tenía que ponerle, la equivocación justa del portero para que, fíjate dónde entró la pelota, si es que entró al lado del larguero, si es que entra un poquito más, llega de estar un poquito más abajo y la coge David Seaman. David Seaman se equivoca porque la toca bajando, no subiendo, no saltando. Porque si la pilla saltando, la saca de encima del larguero. Es decir, no sé, se alinearon todos los astros, quiero decir, se alinearon todos los astros. Y allí, en el momento que entra la pelota, ¿qué sensación recorre por tu Yo cuerpo? En me ese momento ya acuerdo, eres consciente de que lo que va a suponer ese gol en toda tu vida ya. sí, bueno, ya ha supuesto y sigue suponiendo, quiero decir que, y en la vida de todos los que estábamos en esa plantilla en ese staff técnico, yo cuando me enteré del gol es cuando empezó a saltar la gente, nuestra gente, cuando empezó a celebrarlo. Y yo estaba al lado del campo donde estaba mi padre. Mi padre estaba viendo el partido ahí y lo estaba buscando sabiendo que era imposible verle, porque estaba ahí arriba y era imposible verle. Y también buscaba al entrenador del Tottenham, Terry Venables, que sí sabía que estaba comentando para la televisión inglesa, pero que va, no había nadie, obviamente. Empecé a correr la banda mirando hacia la grada, pero hasta el momento de que me engancharon ya, y ahí tenía como 20 personas encima. Fíjate, Alberto Belsue me dio un beso en los labios, sí, digo, quita de ahí, que así está. Bueno, fue algo, una locura, fue una locura para todos, saltó el banquillo entero, no sé, es que es indescriptible la sensación de felicidad, bueno, y sobre todo, lo mejor para mí de la final no fue el 10 de mayo, como ha dicho muchas veces García San Juan, fue el 11. Fue el 11 de mayo. Si es que el 10 de mayo lo vimos con tanta intensidad que no nos daba tiempo a asimilarlo. Pero luego ves lo que era Zaragoza en ese momento, desde la salida del aeropuerto hasta el centro, te das cuenta de lo que representa el fútbol en la gente. Es auténtica pasión. Ya sé que muchas veces, como ahora, pues estamos sufriendo más de la cuenta, pero cuando viene una felicidad con esa es eterna. La felicidad esa es eterna. La verdad es que te me has vuelto a adelantar. Lo siguiente que te quería preguntar, esa plaza del Pilar abarrotada con 200.000 personas, Una locura, hoy en día una sería locura. imposible meter ese aforo, ¿eh? Hoy en día Es sería que imposible. literalmente, porque es que no cabía ni un alfiler. Nosotros estábamos en un sitio privilegiado, que era arriba, en el balcón del ayuntamiento, y tú veías cuando estiraron las bufandas, y lo dijo Xavi Aguado, parecía un océano eso, parecía un mar con las bufandas. Bueno, se me sigue poniendo la piel de gallina, y viendo esas imágenes. Fue algo
una auténtica locura. Es que las calles adyacentes, el centro, es que había gente que no llegaba a la plaza. Es que no llegaba a la plaza, es que no podías esquivar a la gente porque estaba uno pegado con el otro, ¿no? 200.000 personas en una plaza, en la Plaza del Pilar es una locura. Y eso es lo que fue, esa final. Fue una locura de la manera que la ganamos y fue una locura que el Real Zaragoza pues fuese campeón de la Recopa jugando buen fútbol y, y acabando una final de la manera que lo hicimos. Y una de las anécdotas que nos pasó después de la final es que, bueno, yo tuve el control antidoping. Snyder lo hizo rápido porque se metió 4 cervezas en el cuerpo y pude ir al baño, pero yo me tuve que cargar como 4 litros de agua por la cantidad de líquido que había perdido durante el partido y me costó mucho. Y cuando llegué al hotel, es que no había nadie. Y me extrañó porque normalmente pierdas o no o ganes, pues normalmente se cena en equipo, con las familias y todo eso, ganando, perdiendo y no encontré a nadie y bueno, pregunté y me dijo, no, no, es que no había cena organizada, que cada uno se ha buscado la vida. Digo, ¿cómo? Y yo con la familia ahí, con mi abogado, con su mujer, con mi primo. Y bueno, y le dije al hotel, pues oye, llámame a 2 taxis para que me lleven a algún sitio a cenar, eran las tantas de la noche. Bueno, que no había taxis por París, que no había taxis. Digo, voy a salir a la calle a ver si pasa alguno. Y mira la casualidad que pasaba un autocar y ponía Real Zaragoza, de aficionados. No sé por qué pasaban al lado del hotel, me imagino para saludarnos o lo que sea. Y no encontraba a nadie, me encontraba a mí, yo lo paré. Levanté el brazo, digo, parar, parar. Coño, digo, ¿qué haces tú aquí, Nadim, tú solo? ¿Qué pasa aquí? Digo, mira, y le expliqué la situación. Tengo hambre, tengo a la familia aquí. Por favor, llevarme a algún sitio, aunque esté de pie en el autocar, que nos multen, lo que sea, llevarme a cenar a algún lado, porque me estoy muriendo de hambre, mi familia y yo. Y claro, cuando subí al autocar, medio autocar o más de medio autocar, estaba dormido. Y la otra mitad nos esperaba que la Jim, 4 horas o 3 horas después del partido, pues subiera a su autocar. Imagínate cuando se me vieron ahí. Pues otra celebración más. Bueno, montamos ahí un buen follón hasta el restaurante, lo pasamos genial, haciendo fotos, gritando, cantando el himno. Fue una curiosidad bonita y la disfrutamos los que estábamos en ese autocar. Qué suerte esas 55 personas que estuvieran en el autocar. Sí, Un sí, recuerdo sí. imborrable para ellos. El otro día en un programa trajeron a 2 de ellos y lo contaban y piel de gallina, macho. Pero bueno, son anécdotas bonitas y fíjate, para ir a cenar tuve que parar un autocar que era de los aficionados nuestros. La verdad es que han pasado 30 años, pero el recuerdo es imborrable. Cada ¿No? año, cada 10 de mayo lo celebramos con ilusión. San Nayín, lo decimos mucho, nos Sí, referimos a sí, San sí. Nayín. Es una locura, sí, 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 sí. Y Pero bueno, le pero deberían haber puesto, no sé, es que no me puedo dejar de acordar de mis compañeros. Y no sé, San Quinta de, yo qué sé, Quinta de París o lo que sé. Porque qué equipazo, madre mía. Qué sí, fácil bueno, era jugar al lado de todos esos. la Y verdad es bueno, que sí, que tú marcaste el gol, tú te llevaste la gloria final, pero el 11 eh, era un 11 de que se sabe de memoria, los niños, todo el eso mundo. es, correcto, Sabías cuál iba a ser la alineación un mes antes del partido. claro. Ibas al campo y sabías que igual que nos metían un gol y la gente decía, tranquilos, es que la vamos a tener, es que la vamos a tener. Es que la Romareda no nos ganaba casi nadie, ni Barça, ni Madrid, ni Depor, ni... ¿No? Luego Es que había no, algún no. empate con el Lleida o Sí, así y luego incomprensible. llegaba un equipo y te la liaba el Lleida, Sí, te la liaba sí. el Racing o tal. Pero bueno, pero en general se escapaban muy pocos puntos de la Romareda, pues porque, bueno, había un equipo que peleaba con los mejores. Lo dijo Guardiola, dice, es que, vale, el Barça, el Dream Team, lo que sea, pero el Depor, el Super Depor y el Real Zaragoza de la Recopa no andan muy lejos de esos equipos. Y lo demostramos contra ellos, sin duda alguna. Qué recuerdos tan bonitos. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, no, ya digo yo, con Pep, por esa época pues hablábamos y dijo, dice, chico, ¿cómo jugáis a esto?
¿cómo jugáis a esto? Un día que le metimos 2-1 también, que me dijo, si es que jugáis muy bien, jugáis a veces mejor que nosotros. Y era el Dream Team, con Guardiola, con Stoichkov, con Laudrup, con Romario, con Koeman, con tal. Pues nosotros con Poyet, Santi, Chucho, bueno, todos. Es que competíamos con los mejores y íbamos convencidos de que no sé si ganaremos el partido, perderemos, empataremos, pero lo vamos a competir hasta el final. Y eso se ha demostrado en muchos partidos en la Romareda. Pues muchas gracias, Nayim, por estos minutos de radio. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un gran apoyo a nuestro proyecto de Fiebre en las Gradas, el programa de radio de la Federación. Y deseamos llamarte el año que viene para tomarnos un café en Ceuta, en la previa del Ceuta Real Zaragoza. Pues sería la mejor noticia posible. Y aquí estáis todos bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias por todo, Nayim, y hasta siempre. Venga, un abrazo. Acaba no solo este programa de Fiebre en las Gradas especial Recopa, sino la primera temporada de este gran proyecto de la Federación de Peñas. Volveremos la temporada que viene, esperemos que sea la temporada del ascenso, con nuevas peñas, nuevas historias zaragocistas y nuevos ilustres invitados. Gracias por estar ahí, un fuerte abrazo y AUPA Real Zaragoza siempre.